Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Mari Carmen, para que me vayan conociendo. Mari Carmen Estaragués. Y bueno, yo quisiera dar mi opinión en general respecto a lo que propone la maestra respecto a los mecanismos de conciliación, cuáles son pues todavía las deficiencias que tiene aquí en México y las propuestas. Quisiera dar una participación como general para que, no sé, sobre eso podamos debatir algunas propuestas y demás. Mira, en mi opinión, yo veo muy bien el hecho de que haya una conciliación como una parte previa a un juicio. Eso pues nos permite desahogar tanto a las partes para que tengan un juicio rápido, bueno, más bien una solución rápida, como a el sistema judicial. Sin embargo, yo le veo un defecto porque, por ejemplo, dado que la conciliación es de carácter discreto, puede ser que un empleador esté cometiendo un mismo, si no delito, sí sistemáticamente violando algunos derechos de los trabajadores, y al no haber un registro, un historial, que se esté permitiendo que se cometa una y otra vez. Esa parte creo que sí es difícil de dar seguimiento si no se tiene un registro, cosa que la conciliación pues permite que se haya ese caminito para escabullirse. Otra cosa que yo le veo de defecto a la conciliación es que el trabajador siempre se va a sentir por debajo del patrón. Para empezar, porque es quien tiene el poder en ese sentido, porque es quien seguramente ya ha lidiado con muchos trabajadores, entonces tiene ya la experiencia de tratar en conciliación y arbitraje, cuando a lo mejor para el trabajador es la primera vez y se siente asustado e intimidado. Por más que haya un conciliador, él se va a sentir siempre en esa desventaja. Entonces, esa parte creo que sí, aun cuando tenga un apoyo, es un apoyo moral que no puede intervenir, mecanismos, tecnicismos que pueda manejar, por ejemplo, el abogado de una empresa, que es el que va a llegar como representante legal de ella a tratar de hacer la negociación, la conciliación. En ese momento, pues, sí va a haber una diferencia donde se puede sentir más atacado, ¿no? O sea, porque decir, bueno, porque mejor no tengo un abogado que pues se dé al tú por tú, ¿no? Una cosa así. Esas son las dos deficiencias que yo le veo al sistema de conciliación. Sin embargo, es una búsqueda de resolver conflictos de una manera rápida y pues dejar las cosas en paz. Creo que eso es lo más importante. Luego, respecto a que los trabajadores del Estado no tengan este beneficio, pues creo que se empieza por algún lado. A lo mejor empezamos con la parte de los particulares, pero tendrá que evolucionar el propio sistema a darles voz y un mecanismo similar a los trabajadores del Estado, pero probablemente en un futuro. De hecho, hoy por hoy la conciliación requiere muchos recursos para preparar a sus conciliadores, para que haya suficientes y para que se den las suficientes citas con éxito, ¿no? Entonces, tal vez si lo ampliamos hasta los trabajadores del Estado, en este momento, pues ya sería inoperable. Entonces, tal vez sea un proceso paulatino que sí, necesariamente tendrá que llegar el momento en que se tenga que implementar también. Respecto a que debería de haber más supervisión de las instituciones de vigilancia como la Organización Internacional del Trabajo, sí, como para ver que realmente estadísticamente se estén dando soluciones, y de no estarse dando las soluciones convenientemente,
o que los patrones no se presenten o que no queden realmente, no se hayan respetado suficiente los derechos de los trabajadores. En ese momento, pues sí, podamos recibir alguna recomendación de la Organización Internacional del Trabajo o de otras organizaciones internacionales. Sin embargo, vaya, porque la experiencia internacional siempre es importante. Sin embargo, como vigilancia no lo vería, más bien lo vería como una oportunidad de tener igualmente un diálogo con contrapartes internacionales. En general, ese sería mi punto de vista. Y si los patrones, bueno, no acuden, yo creo que debería de haber una primera y segunda penalización, ¿no? Como tal, para obligarlos a presentarse y no irse al juicio, ¿no? Porque finalmente le va a costar al trabajador. Entonces, a lo mejor el trabajador sí quiere hacer una negociación, una conciliación, y si el patrón no se presenta, pues lo va a obligar a irse de una vez a un juicio que a lo mejor el trabajador no quería. Por eso considero que sí debería de haber una amonestación económica importante, ¿no? Hacia el patrón que no se presente realmente a hacer la conciliación, porque para eso se hizo, no para que se salten los procedimientos, sino para que realmente se llegue a un acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería la mejor manera de presionarlo. A todo el mundo a través del bolsillo se le puede presionar. Ese sería mi comentario. Gracias. Adelante. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Diana Morales y vengo a dar mi opinión acerca de los centros de conciliación en materia laboral. Estos centros han sido creados a raíz de una reforma en el 2019 donde precisamente se busca que el empleado toque base en estos centros antes de acudir a la realización de una demanda y la procedencia de un juicio directamente en materia laboral. Esto debido también a que se busca que en estos juzgados sea menor la carga de trabajo que presentan y que se pueda llegar a un mecanismo alternativo de solución de conflictos entre el trabajador y el patrón. Por esta situación, pues finalmente es importante tener en cuenta ciertos puntos como precisamente lo que se tiene como respaldo de manera histórica en materia laboral. Recordemos que han existido diversos movimientos que buscan que los derechos de los empleados sean respetados, que se les brinden las condiciones necesarias y que se les garanticen sus derechos. Por esta situación es importante considerar que estos centros deben de contar con personal capacitado, que se les garanticen los derechos a los trabajadores, que tengan precisamente esta información de cuáles son las condiciones de trabajo idóneo, que tengan acceso precisamente a todo lo que establece la ley de trabajo. Por esta circunstancia, sienta un precedente importante el que se busque erradicar la corrupción precisamente mediante esta instancia y mediante esta reforma laboral. Sin embargo, recordemos que es importante que todos los empleados tengan quien los represente, quien los oriente y quien pueda estar en pro de sus derechos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Jesús Lagunas Balbuena. En este video yo voy a dar mis dos posturas en favor y en contra sobre lo que son los medios de conciliación en materia penal, si son eficaces los centros de conciliación en materia laboral para resolver conflictos en trabajadores y los empleados. Bien sabemos y bien durante pues, este proceso de clases hablamos que los centros de conciliación ayudan a reducir la carga de trabajo, los tribunales laborales resolviendo muchos casos antes de que llegue a su juicio.
Esto bien nos dice que permite que los trabajadores y empleados lleguen a un acuerdo para que pues en menos tiempo y con menos gastos se lleve un proceso judicial pues con menos tiempo, ¿no? La conciliación nos dice y nos habla bien claro que nos fomenta el diálogo y la cooperación, promoviendo relaciones laborales más sanas y sostenibles. Muchas veces otras ofrecen servicios gratuitos o de bajo costo, con lo que a nosotros nos beneficia, especialmente a nosotros como trabajadores con menos recursos. En muchos países se dice que es un paso obligatorio antes de acudir al tribunal. Lo que uno busca que los conflictos se resuelvan sin litigio. En mi parte, en la postura en contra, les puedo decir que en algunos casos los empleados pueden tener más recursos y conocimientos legales que pueden tener en desventaja a los trabajadores en el proceso de conciliación. Aunque también se llegue y claramente se va a llegar a un acuerdo, no siempre se garantiza su cumplimiento al trabajador de poderse ver obligado a acudir finalmente al juicio, ¿no? En algunos casos o en algunos contextos se ejerce una presión debida para llegar a un acuerdo rápido, incluso si no son favorables para ambas partes. En algunos centros, los conciliadores tienen la capacitación suficiente o no actúan con imparcialidad. Y ya para terminar, por último, la conciliación puede resolver el conflicto puntual, pero no siempre ataca a las causas estructurales, sino también a los problemas laborales que hay en estos centros de conciliación.